Bueno, antes que nada, estoy agradecido con el Señor por la oportunidad de estar aquí, porque están mis suegros, que los invité y accedieron a la invitación. Yo siempre les digo, yo traje 2 invitados, a ver ustedes. Y también nuestra hermana Martita, mi pastora, les manda saludos a la congregación. Siempre que venimos acá pedimos permiso, así que si un día no vengo es porque me porté mal y no me dieron permiso. Pero siempre pedimos permiso. Ok, hace tiempo estaba yo recordando que una vez un amigo, no tiene tanto, se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué es de la congregación él? Y me dice, me gustaría que me ayudaras, ¿puedo platicar contigo? Sí, claro que sí. Fue ahí a cenar conmigo, a platicar. Y me dices que quisiera que me ayudaras porque tengo problemas espirituales en mi casa, en todos lados, ¿no? Y le digo, claro que sí, pero me dice, quiero que sea así como que constante. Entonces le digo, bueno, está bien, vamos a tener algunas clases, le voy a pedir permiso a la pastora para poder tratar unas cosas contigo, y sí, con mucho gusto te ayudo. Y recuerdo que en esa primer plática él me decía que el principal problema que tenía era la cuestión de la tomadera. Que dice, es que de verdad no soy tan mal esposo, soy responsable y todo, pero a mí lo que me acaba es lo de la tomadera. Y yo le digo, sí, no te preocupes, vamos a empezar viendo, pues, que tengas una relación con Dios. Vamos a ver lo que es la oración, vamos a ver algunas cosas y bueno, ya cómo estudiar la palabra de Dios. Entonces empecé a darle algunas tareas. Luego él me entregaba las tareas por WhatsApp, las revisaba, platicábamos, le explicaba yo algunas cosas. Y un día le doy una cita de Isaías, me acuerdo bien. Y no me acuerdo el tema, si era por ahí oración, alguno de esos temas básicos. Y entonces cuando me entrega la tarea me empieza a decir, híjole amigo, ahora sí el Señor me dio, pero duro. Y yo dije, pues, ¿qué tan dura es la oración o qué? Y me empieza a decir, y me empieza a explicar lo que le dejé de tarea. Me dice, bueno, aquí dice que hay de aquellos que toman y que hasta la mañana siguiente siguen tomando. Y me empieza a explicar. Y dije, Dios mío, eso yo no se lo dejé, de verdad. Y entonces le digo, amigo, yo no te mandé esa tarea. Y empezó ahí, bueno, creo que traía lágrimas en el WhatsApp ahí derramadas. De tal manera que yo revisé la cita que le había dado. Y no, o sea, yo le había dado sobre otro tema y ahí fue como errorcito de número. El chiste es que ahí le digo, ya no sabía yo qué decirle. Le digo, ¿sabes una cosa, amigo? Yo no te mandé la tarea, luego te digo quién te la mandó. De verdad, fue una cuestión en donde Dios le habló tan directo. Y ¿sabes qué aprendí? ¿Sabes qué me enseñó el Señor? Que cuando nosotros no nos atrevemos a decir lo que Dios quiere que digamos, Él lo va a decir de alguna manera. Y uno tiene mucha responsabilidad cuando está aquí y uno aprende que no viene uno aquí a ser populoso o a quedar bien o animar. No, viene uno a exponer la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque aquí se les da buena palabra. No sé si tú la valoras. Yo no me pierdo, Dios me es testigo que no me pierdo una predicación de aquí. Oigo las de Erika, oigo las de Miki, extraño las de Jairi, oigo la del pastor el domingo y cuando le toca entre semanas las de nuestra hermana Betsy, o sea, oigo Jonis, o sea, no me falta nadie, ¿verdad? Ah, sí, cómo no, ya me hicieron señas, acá los nuevos también, que nuestro hermano Renecito, su esposa, para que vean cómo sí escucho. Y ¿saben qué me he dado cuenta? Que el Señor envía una muy buena palabra. Y ojalá tú la valores, ¿Sabes por qué te digo? Porque en otros lados no es igual. En otros lugares se hablan pura bendición, Dios te va a dar, Dios esto, y no hay compromiso. Ojalá tú valores. Mira,
A veces pasa que en casa tenemos a la mejor cocinera y ya nos acostumbramos, ¿sí o no? Acá nuestro hermano, da testimonio nuestro hermano Juana, como que ya nos acostumbramos, ¿sí o no? A eso. Y llega alguien de afuera y dice, wow, qué rico, ¿sí o no? Qué rico, porque ya nos acostumbramos. Ojalá no te acostumbres, sino valores la palabra que hay aquí. Bueno, fue un comercial, ok. Ahora sí vamos a empezar. Quiero hablarte, si por ahí viste en las redes sociales, el tema de hoy son 2 errores de David. Espero que en el desarrollo de la palabra de Dios, lo que voy a explicar, que no lleguemos a pensar que estoy yo insinuando que es una condición de todo el tiempo de David. Son errores puntuales en los que nosotros tenemos que aprender. El día de mañana vamos a ver 2 virtudes. Las virtudes sí son algo permanente. Los errores a veces son puntuales en ciertos momentos. Y yo quiero que a través de ellos el Señor nos hable y podamos aprender algunas cosas. Tal vez más que aprender, podamos recordar y meditar en esta hora. Ok, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Y ahorita vamos a explicar unas cosas. Ok, ¿me ayudan a leerlo juntos? ¿Cómo dice? Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ok, ustedes seguramente conocen la historia, cómo David intenta llevar el arca, ¿verdad? Ahí de la casa de Abinadab a Jerusalén. Esta arca que había sido olvidada, que tenía 20 años ahí en casa de Abinadab, que en toda la época de Saúl prácticamente fue olvidada. Un arca que nosotros recordamos años atrás ahí en Ebenezer fue capturada por los filisteos, ¿verdad? Y podemos recordar esta historia como prácticamente la agarraron de amuleto, ¿verdad? Terrible cuando el pueblo de Israel sale a pelear contra los filisteos y dice la palabra de Dios que 4,000 hombres mueren, 4,000 hombres, y entonces dicen, pues si ahí tenemos el arca, ¿qué estamos pensando, verdad? Y ahí van por el amuleto, se lo llevan, ahí lo llevan cargando Ofni y Fines, los hijos de Elí, y entonces pues salió peor la cosa porque dice la palabra de Dios que 30,000 personas mueren. Y aparte capturan el arca, aparte Ofni y Fines mueren, ¿verdad? Sabemos que ese ya era un juicio de parte de Dios. Muere Elí. Bueno, pasan varias cosas, por ahí hasta un nacimiento prematuro. Pero a lo que voy es que después de capturado el arca, sabemos la historia, no quiero ser muy específico en toda la historia, pero sabemos que estuvo 7 meses ahí en los filisteos, pasando de ciudad en ciudad. Sabemos que los filisteos, esa área se dividía en 5 grandes ciudades, cada una tenía su rey ahí con los filisteos, y fue pasando ahí y a todos les empezaron a salir tumores, empezó a morir la gente, por ahí había plaga de ratas y bueno, les fue terrible hasta que dijeron vamos a regresar el arca. ¿Cómo la vamos a regresar? Consultaron ellos cómo poderla hacer y el chiste es que la metieron en un carro nuevo, y si se dan ustedes cuenta, aquí David hace lo mismo, va de la casa de Abinadab, va a trasladar el arca en un carro nuevo, igual que como lo habían hecho de esa forma los filisteos años anterior, unos 20 años antes, de esa misma forma lo hace. Qué terrible cuando nosotros solemos hacer las cosas como los hacen los demás. Cuando nosotros, incluso pasa hasta en cuestión generacional, ¿verdad? Queremos educar a los hijos como nos educaron a nosotros. Queremos ser, ¿verdad? Si en nuestra casa fue matriarcado, la mujer llega con esa mentalidad de decir, aquí va a ser matriarcado, aquí la que lleva los pantalones somos nosotras. Y llevas esa mentalidad. Y a veces el esposo, ¿verdad? El recién casado llega, pues es que allá era patriarcado. Imagínense el choque que se da tan terrible en el hogar, porque a veces queremos replicar
lo que hacen otros. Y entonces, en esta situación, lo hace de esta manera David. No consulta la ley de Dios, no consulta cómo se debe de hacer, sino él dice, pues en un carro nuevo, no sé si por ahí alguien comentó, no, pues fíjate que resulta muy bien, es más rápido, es muy seguro, tenemos por ahí unos bueyes muy buenos para llevarlos, y esto se ve que llevó su preparación para hacer todo esto. Pero vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 6 al 9. Ayúdenme por favor, del 6 al 9 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Bueno, conocemos la historia, que tropiezan ahí los bueyes, va a caer el arca, ¿y qué hace Usa? La quiere detener. Oh, gran temeridad, dice la palabra de Dios, que en ese momento cae, ¿qué? Muerto. Nadie podía tocar. Bueno, asomarse y mirar hacia adentro tenía sus consecuencias. Y entonces ahí nos damos cuenta. Ahora, una de las cosas que vemos ahí en este último versículo, dice David, dice que se entristeció. Imagínense, todo era alegría, todo era danzas, todo era felicidad, pero sucede esto y David se entristece. No sé si has sabido alguna vez, no sé, que digan, es que en la casa le vamos a hacer el colado. Imagínate que uno de los albañiles se muera. Se acabó la alegría, se acabó el gozo. Bueno, acá no era una albañil, aquí era Usa. De hecho, era uno de los hijos de Abinadab, que era donde había permanecido bastante tiempo ahí el arca. No sé si se acostumbraron a ver el arca, si dijeron, pues ahí está en la casa, y como que con cierta ligereza dijo, pues aquí la agarro, ¿no? Y entonces que se muere. Ahora, lo que me sorprende aquí es la pregunta que hace David. Dice, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Miren, en otras ocasiones que vemos pecar a David, nos damos cuenta que David reconoce inmediatamente su pecado. Inmediatamente, cuando fue lo del censo, inmediatamente dice, he pecado contra Jehová. Cuando Natán va a confrontarlo, inmediatamente, ¿verdad? Cuando se le abren los ojos y dice, sí, yo he pecado. Pero aquí vemos como otra actitud, o sea, como de ¿qué pasó? ¿Sí te das cuenta? Así como que ¿qué pasó aquí? Y yo quiero hablarte de este primer punto, son dos. Siempre que predico, no sé por qué siempre predico tres, pero ya me di cuenta que no me alcanza, entonces dije, ahora sí van a ser dos, para no tener que invitarme, porque ya traía mi agenda yo aquí de, bueno, vamos a terminar. Entonces ahora sí traigo dos nada más, 2 puntos. Ok, entonces, ¿tú crees que haya sido casualidad que tropezaron los bueyes? ¿Tú qué crees? ¿Habría sido un accidente? ¿No crees que Dios quería mostrarle a David que las cosas se habían hecho mal? ¿No crees que Dios tenía una lección para David? Y entonces cuando pasa esta situación, se pone triste David y se pregunta, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Se nota que David no sabía. A mí sinceramente me sorprende un poco esta situación. Lo cierto es que vemos un tanto ignorancia de parte de David para realizar este movimiento, que sabemos que tenían quienes tenían que cargarlo, los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes levitas, sabíamos que se cruzaban unas varas, esas tenían unas argollas, cruzaba una vara de este lado a otro, y ahí cargaban y se llevaban el arca. Entonces no era de cualquier forma. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la ignorancia trae consecuencias. Trae consecuencias. Fíjense que
a nosotros, por ejemplo, a mi esposa y a mí, hace tiempo se nos descompuso la lavadora y le decimos al técnico, nos dice, es que ha de haber sido una sobrecarga, y pues es que ¿qué se hace? Pues compren un regulador. Pero ¿saben cuál es el problema? Que en el instructivo decía, úsese un regulador con estas características y todo. Pero ¿cuándo leímos el instructivo? No. Y sabes que normalmente pasan dos cosas cuando tú y yo no leemos un instructivo. Una es o echamos a perder el aparato, o la otra es que no lo aprovechamos como pudiéramos aprovecharlo. O sea, si tú te pones a leerlo y todo eso y te explican, sabe que también tiene estas funciones, tiene estos atajos, esta situación. Si tú nunca lo lees, no lo vas a aprovechar. Pero en el peor de los casos puedes echar a perder tu aparato, como nos pasó a nosotros con la lavadora. ¿Por qué? Por no leer ¿qué? El instructivo. Y miren que muchas veces nosotros hemos echado a perder cosas más difíciles, de más consecuencia que una lavadora. A veces han sido nuestros hijos, a veces ha sido nuestro matrimonio, a veces ha sido nuestra situación económica. ¿Por qué? Porque no hemos abierto la palabra de Dios para que ella nos indique cómo hacer las cosas. Y hemos pagado las consecuencias, porque la ignorancia no nos exime de las consecuencias ni de la responsabilidad. Una persona que maneja tiene la obligación de conocer ¿qué? El reglamento. Yo pregunto, no alce la mano, nada más contéstese para así. ¿Cuántos de nosotros hemos leído todo el reglamento de tránsito? ¿Sabes qué habla de nosotros esa situación? Porque a veces llegamos a un semáforo y nos asomamos y no hay policía, no hay cámara, nos pasamos del alto. Todo viene de nuestra actitud. Todo viene de nuestra actitud de que no leemos. O sea, si yo no leo el reglamento de tránsito, estoy mostrando cuál es mi actitud hacia el manejo. Es hacia, pues si puedo y no hay policía me paso, si puedo violar, si puedo andar sin licencia, pues ya me ahorré un año. Y entonces la ignorancia definitivamente no nos libra ni de las consecuencias, ni nos exime de la responsabilidad. David como rey tenía que saber. Nosotros conocemos que Dios le da la ley a Moisés y le dice, mira, va a haber un tiempo, porque Dios sabe todas las cosas, va a haber un tiempo en que Israel va a pedir, como las otras naciones, tener rey. Entonces de una vez te voy a dar la ley. Dios siempre va, no un paso, como 1000 adelante de nosotros, a veces pensamos que Dios se sorprende por los satélites y el nuevo iPhone 14. ¿Ustedes creen que Dios se va a espantar? ¡Ay, el iPhone 14, Gabriel, mira! Hermanos, o sea, no hay nada que el hombre pueda hacer que sorprenda a Dios. Nada. El hombre llega hasta donde Dios le permite. Y entonces Dios, yendo muchos pasos adelante, dice, voy a establecer una ley. Y dice, ¿saben qué? Cuando ustedes tengan rey en Israel, ese rey primero tiene que ser de Israel, del pueblo, tiene que ser su hermano, nada de un rey extranjero. No va a tener muchos caballos, no va a ir a Egipto por caballos, no va a amontonar riquezas, no va a tener muchas mujeres para sí, para que no inclinen su corazón. Pero dentro de esas cosas, fíjense lo que dice Deuteronomio 17, del 18 al 20. Ok, léanlo conmigo, por favor, hermanos. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Cuándo? Sí dice así, no dice cada mes, no, ¿verdad? Dice, y leerá en él todos los días de su vida. Seguimos, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Ok, para que no se eleve, okay, otra vez, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento
a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Te das cuenta cuál era el mandamiento? Tenía que tener una copia, tenía que leerla que todos los días, no es decir que le iba a acabar toda, pero parte por... Yo cuando estaba estudiando dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Miren, por eso le estoy diciendo que hablando de los errores, yo no estoy indicando, porque David era una persona que amaba la ley de Dios, sí la amaba, hermanos, sí la amaba. Por eso les digo, no le estoy indicando una orientación de vida, sino un error. Y entonces yo me estaba preguntando, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿fue acaso que se quedó dormido como nosotros a veces que estamos leyendo? Que de repente estaba ahí alguien leyéndole la palabra de Dios, y en ese momento que estaba diciendo cómo se debe de trasladar, se quedó dormido. No sé. De verdad no sé qué pasó aquí. Lo cierto es que muestra cierta ignorancia, porque cuando pasa esto él se queda así como, pues entonces ¿cómo debo de traerlo? Ya después, informado, él ya supo, ¿verdad? Pero no fue en el momento, Después, seguramente, aunque no lo dice la Biblia, seguramente él se informó y ya fue diferente. Buena intención, hermanos, sin instrucción es fracaso. Buena intención sin instrucción es fracaso. Tú puedes tener las mejores intenciones. Tú puedes tener la mejor intención de educar a tus hijos. Tú puedes tener la mejor intención cuando entras a un trabajo. Tú puedes tener la mejor intención de servir a Dios, pero si no lo hacemos bajo sus principios y su instrucción, hermanos, fracaso seguro. Y para eso hay que estudiar la Biblia. Para eso hay que echarnos un clavadito todos los días en la palabra de Dios. Vamos a leer 2 versículos para pasar ya al siguiente punto. Ok, vamos a leer Oseas, hermano. Oseas 4:6, por favor. Ok, lo leemos juntos. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Está fuerte? Está fuerte, muy fuerte. Ok, vamos a leer ahora Isaías 5:13. Ok, espero no haberme equivocado y ponerle algo de los borrachos. Ok, no, sí, esta sí es. Ok, ¿me ayudan a leerlo, por favor? ¿Cómo dice? Fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Te das cuenta que la falta de conocimiento acabó con este pueblo? Eso lo hizo llevar al cautivo. ¿Por qué? ¿Por qué al cautiverio? Porque cuando tienes desconocimiento de la ley de Dios, obviamente no la vas a vivir y caes en idolatría, caes en muchas cosas. La palabra de Dios, por ejemplo, enseña, a mí me sorprende una parte que encontré, me parece en Crónicas, que hablando del cautiverio dice, ahora sí va a reposar la tierra. Y algunos teólogos explican que, por ejemplo, esos 70 años de cautiverio, si los multiplicas por 7 años, porque acuérdense que la tierra tenía que descansar un año cada 7 años, o sea, trabajaba 6 años y en el 7º descansaba. Yo pregunto, ¿cuántas veces en realidad Israel hizo eso? Y ahí se nos revela cuando dice, ahora sí la tierra va a descansar cuando venga el cautiverio, porque muchas cosas de la palabra de Dios las ignoramos, las dejamos de vivir. ¿Cuál era el sistema que tenían que llevar ellos? ¿De padres a qué? A hijos. Y estas palabras que te mando hoy, ¿verdad? Primero tienes que amarlas, primero tienes que guardarlas, porque no se las puedes enseñar a tus hijos si no las amas y no las guardas. Entonces el primer mandamiento es amarlas, guardarlas, y después enseñárselas. Se las vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y entonces Israel falló en eso, hermanos, en enseñar. No había tanta copia, no, pero ellos tenían que hablar las maravillas de Dios. Las leyes, que son 613 leyes que se les dio a Israel, tenían que enseñarlas todos los días. ¿Te das cuenta? Todos los días. Ok, vamos al siguiente punto, y les prometo que no estoy enojado. Dice, ay, ahora sí el hermano se enojó, otra vez vino sin comer. No, hermano, vengo
bien de buenas. Les digo que cuando yo estoy aquí predicando soy el hombre más feliz, en serio. Ok, vamos al segundo punto, que es el menosprecio a la ley de Dios. Ok, segundo libro de Samuel 11 del 1 al 3. Perdón si por ahí me brinco, hermano, es que luego cuando está uno con el griego, no sabe. Ok, segundo de Samuel 11 del 1 al 3. Ok, los leemos juntos, ¿me ayudan? Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ok, hasta el 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ok, bueno, tú conoces la historia. ¿Cuántos pecados crees que haya cometido aquí David? A ver, ayúdenme a mencionar algún pecado que conocen toda la historia, de principio a fin. Ayúdenme con algún pecado. Codicia, muy bien. ¿Cuál? Mentira, muy bien. ¿Alguna otra? Adulterio, ¿verdad? Asesinato. Ok, asesinato, pero la traía bien. Ok, ¿alguna otra? Mentira, muy bien. ¿Alguna otra? El ocio, exactamente. ¿Cuál otra? Envidia, yo creo que ahí fue donde le cantó lástima que seas ajena, ¿verdad? Sí, cierto. Ok, ¿alguna otra? ¿Alguna otra? Es que de repente se me vienen los salmos por acá, perdón, hermanos. Ok, ¿algún otro pecado? Lascivia, exacto. Bueno, más o menos los que ya los apunté van a renunciar a su derecho de autor, ustedes, hermanos, porque es para mi próxima predicación. Bueno, yo dentro de esos yo tenía lascivio, abuso de autoridad, adulterio, traición, asesinato, cobardía, ingratitud. ¿Por qué puse traición e ingratitud? Miren, cuando tú lees, por ejemplo, la historia, te das cuenta que Urías no era cualquier soldado. No era cualquier soldado. Yo muchos años pensé que, pues era uno más, nada más que era de esos bien fieles, ¿no? De esos como perritos fieles. No, pero no era cualquier cosa Urías, Urías estaba dentro de los 37 hombres. La palabra de Dios da una lista de 37 hombres que eran valientes, de veras valientes, y aparte fieles. Dice la palabra de Dios, hablando de ellos, que ellos ayudaron a David a establecerse en todo Israel. ¿Se acuerdan que incluso en el principio, los primeros 7 años, solamente gobernó en Hebrón y después ya pudo gobernar en todo Israel? Pues estos 37 varones, y nos hablan de sus hazañas, ¿verdad? Un día David dice: ay, ¿quién me diera un vasito de beber, verdad? Y van 3 de ellos y se meten ahí al pozo de Betel, donde estaban los filisteos. Cuando le llevan el agua dicen: no, ni siquiera me atrevo a tomarme el agua, se la voy a ofrecer a Dios, porque ¿quién soy yo para que ellos hayan arriesgado su vida por mí? Y cuentan las hazañas, pero eran hombres que sobre todo no solamente eran valientes, eran fieles a David. Y sabes que uno de ellos era Urías. La palabra de Dios lo enseña, que uno de sus hombres más valientes, pero también de sus hombres más fieles, de quienes le ayudaron a establecerse como rey, fue Urías. ¿Qué pasó cuando le vienen y le dicen: esa mujer por la que estás preguntando es esposa de Urías Eteo? No era un desconocido, no era el soldado 20,508. Era uno de sus 37 valientes. Lo traicionó. Lo peor es que Urías en sus características le da lecciones de fidelidad a David. Al hombre conforme al corazón de Dios, tuvo más cuidado del arca, más cuidado de su rey y más fidelidad. Qué tremendo. Fíjate lo que dice segundo de Samuel 11:11.
Ok, lo leemos juntos, dice: y Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Te das cuenta qué tipo de hombre era Urías? Un hombre fiel, un hombre que dice, ¿te das cuenta? Dice el arca, preocupado por la presencia de Dios, fiel a su país, fiel a su general que era Joab, fiel a su rey. A ese hombre le quitó la esposa David. Y la verdad es que las intenciones de David no eran quedarse con la esposa, Si no, no hubiera tramado, tal vez desde el principio lo hubiera matado y ya. No. Él trató de que nada más tapar la situación, porque dijo, pues tú estabas para un rato. Y es que estoy embarazada, y entonces trató de arreglar la situación de tal manera que ella continuara con su marido. ¿Te das cuenta? Porque nada más la quería para un rato. Esa es la verdad. Y ahora vamos a leer 2 Samuel 12 del 7 al 9. Ok, lo leemos juntos, por favor. Dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y di casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Hasta ahí. Después viene la narrativa de lo que hizo. Pero te das cuenta qué es lo primero que Dios, por medio del profeta Natán, le reprocha aquí en el versículo 9. ¿Por qué pues que dice? Tuviste en poco la palabra de Jehová. ¿Sabes qué es lo que había lastimado el corazón de Dios? Dios sabía que David tenía problemitas con las mujeres, No vayas a creer que Dios no sabía. Dios sabía de qué pie cojeaba, decimos nosotros vulgarmente, de David sabía. Pero ¿sabes qué le dolió a Dios? Que tuvo en poco su palabra. Que él sabiendo, de todos modos, decimos nosotros, se aventó al voladero. Mira, cuando vimos hace rato que hubo cierta ignorancia, murió un hombre. Cuando David hizo las cosas por menospreciar la palabra de Dios, murió mucha gente. Aquí no solamente murió Urías. Tú lee la historia y lo que tuvo que hacer Joab para que muriera Urías, que era un gran guerrero, lo acercó a una muralla, y ahí los flecheros no solamente lo mataron a él, a muchos hombres los mataron. O sea, no solamente, tanto que cuando le llevan el informe a David luego se va a enojar y va a decir, pero, o sea, ¿a quién se le ocurre acercarse a una muralla donde los flecheros te van a matar? O sea, eso es una tontería. Y David está muy molesto, y en eso le dice el enviado, le dice, pero murió Urías. Bueno, estas cosas pasan. Pues no, en la guerra muere uno, muere otro, estas cosas suelen pasar, está bien, pues ni modo. Pero la verdad es que no solamente murió Urías, murió también todos aquellos soldados, murió su hijo. ¿Se acuerdan? Ese hijo que nació de este adulterio murió. ¿Se acuerdan a David, tan justo? Cuando va Natán y le dice, había un hombre que tenía una corderita y otro teniendo muchas, le robó. Ese hombre es digno de muerte. Y dice, ¿y tiene que pagar qué? 4 veces. Pues David lo pagó 4 veces. 4 de sus hijos murieron prematuramente. ¿Quién fue el primero? Ese niño. Después vemos a Abnón, ¿se acuerdan? Que lo mató Absalón en venganza de Tamar, de que había violado a Tamar. Luego se levanta, da golpe de estado a Absalón, muere Absalón. Y luego se acuerdan de Adonías, que también usurpa el trono, muere. O sea, 4 de sus hijos mueren, al 4 por 1. Bien dijo él, debe de pagar 4 veces, porque él mató a Urías,
pero a él se le murieron 4 hijos prematuramente. Cuando fue lo del censo, creo que tengo aquí el dato, dice la palabra de Dios que 70,000 hombres del pueblo murieron. Sabes que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios tenemos más responsabilidad y las consecuencias son más grandes. Yo les he dicho a mis alumnos en la dominical que son jóvenes, todo el mundo puede decir groserías, tú no. Todo el mundo puede faltar al respeto a sus padres, tú no, porque tú eres hijo de Dios. Y hermanos, nosotros conocemos la palabra de Dios y si algo le duele a Dios es que conozcamos su palabra y que la menospreciemos. Mira, la palabra menospreciar es basá, es tratar despectivamente, burlarse, no hacer caso. Eso es menospreciar. La palabra es basá, tratar despectivamente, burlarse, no hacer caso. Fíjate, Salomón ignoró las leyes dadas a los reyes y terminó en apostasía e idolatría. Moisés menospreció la palabra de Dios y le costó no entrar en la tierra prometida. Adán y Eva menospreciaron la palabra de Dios y perdieron el paraíso. Sansón perdió la oportunidad de un ministerio más poderoso. Saúl perdió el reino. Jonás terminó en el estómago de un gran pez. La esposa de Lot terminó como estatua de sal. Acán fue apedreado junto con su familia y después fueron quemados. Israel fue llevado cautivo por Asiria, Judá cautivo por Babilonia, Nadab y Abiú consumidos por el fuego, Ovni y Fines muertos a mano de los filisteos. ¿Qué nos hace pensar a ti y a mí que escaparemos? ¿Qué nos hace pensar que nosotros tenemos inmunidad, hermano? Es que yo tengo 30 años, es que yo predico, tengo casi inmunidad. Dios no hace acepción de personas. Tenemos que honrar, hermanos, tenemos que honrar su santo nombre. No menospreciemos su palabra. Yo te pregunto, ¿qué harías con toda honestidad si esto fuera algo muy real? Que tú estuvieras en tu casa y que entrara Jesús y que hablara contigo y solamente te dijera unas cosas, te dijera, mira, he estado observando que esta persona que te hizo muchas cosas no la has podido perdonar. Te voy a pedir un favor. Sí, Jesús, lo que tú quieras. Perdónala. ¿Qué pasaría si Jesús entrara y hablara y nos dijera, oye, ya vi cómo tratas a tu esposa, te voy a pedir un favor, ¿me lo puedes hacer? Sí, Jesús, lo que tú quieras. ¿Cómo te voy a decir que no a ti? Te voy a pedir que la ames así como yo amo a la iglesia, que te sacrifiques por ella. No que la ames cuando tengas ganas ni a tu manera, sino como yo amé a la iglesia. Así quiero que ames. Que entrara Jesús a tu recámara y que le dijera a la mujer, ya te vi cómo le gritas al esposo. Bueno, nada más te falta lanzarle el chanclazo, pero te voy a pedir un favor. Hónralo como tu marido, no es tu hijo, es tu marido. Obedécelo. ¿Me puedes hacer ese favor? Sí, Señor, ¿cómo no? ¿No tendrías esa actitud, sinceramente, si entrara Jesús? Si vieras una luz y que te pide ese favor, que te dijera, ¿sabes qué? Perdona. Oye, he visto que en lugar del 10% das el 2%. ¿Podrás ponerle un 8 más para que sea 10? Sí, Señor, ¿cómo no? Perdóname. Ahora yo pregunto, ¿necesitamos que entre Jesús a nuestra recámara y nos diga eso? ¿O realmente le creemos a la palabra? ¿O esto tiene menos valor que si entrara Jesús y nos pidiera algo? Es que Dios todo nos los pide aquí, hermano. Pero ¿cuál es nuestra actitud hacia este libro? ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando Él quiere que su palabra se haga carne en nosotros.
que digamos como decía el salmista, oh cuánto amo yo tu ley. O como decía el salmista, el hacer tu voluntad, oh Jehová, me ha agradado. ¿Sabes de qué habla eso? De experiencia. Pero a veces hemos o ignorado la palabra, y la ignorancia habla de falta de interés. O a veces la hemos conocido y la hemos menospreciado porque hemos preferido vivir a nuestra manera. Porque a veces eso habla a veces de orgullo, creemos ser más sabios que la palabra de Dios. Pero dice, hace poco me preguntaban y me decían, oye, pero pues con esta cosa de la Biblia, pues es que ahora los tiempos modernos, el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Su palabra es tan actual. Y hoy la psicología te dice tanta cosa. Hoy la psicología le dice, no es borracho tu familiar. Señor, usted no es un borracho. Y la iglesia te está diciendo es que la borrachera es pecado. Y la psicología te está diciendo, no, es que está enfermo. Y hoy le están diciendo, hace tiempecito estaba platicando mi esposa y yo, estábamos platicando con una hermana de la iglesia y nos estaba preguntando, dice, es que por ejemplo ahora nos hacen juntas a los padres de familia y nos dicen que no debemos de pecarles a los papás. Perdón, no, los papás menos, ¿verdad? Eso ni la Biblia, eso hasta la Biblia lo prohíbe, ¿verdad? Maldito el que golpea a su padre. Ok, dice esta hermana, nos dice, es que nos están enseñando que uno ya no debe de pegarle a los niños porque se trauman, pobrecitos. Y yo le decía a esta hermana, bueno, eso te dice la psicóloga, eso les están enseñando. Ahora, ¿qué te dice la Biblia? No, pues que debemos de corregirlos. Bueno, ahora yo te voy a hacer una pregunta, la del millón. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A la psicología o a Dios? ¿Cuál es tu actitud y mi actitud ante la palabra de Dios, hermano? ¿Cuál es nuestra actitud? Ponte de pie en esta hora. No sé si tú percibes, pero son tiempos bien difíciles. Y sabes que el ataque de Satanás en este tiempo ha sido sobre todo muy, muy frontal en cuanto a la mentalidad, en cuanto a la ideología. Así ha sido hoy en día el ataque muy, muy frontal de Satanás. Pero dice la palabra de Dios, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entonces comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿sabes qué tiene que ser transformada tu mentalidad? ¿A través de qué? De la palabra. Yo espero que hoy tengamos primero la humildad para decirle, Señor, muchas veces he menospreciado tu palabra. Muchas veces también ha habido ignorancia. Muchas cosas hice como lo hicieron mis padres. Y sabes una cosa, así como los aparatos, tal vez eché a perder unos hijos, o estuve a punto de echarlos a perder. Pero sabes, David fue y se dio cuenta cómo tenía que trasladar esa arca. Y entonces fue un gozo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios de oportunidades. Tenemos un Dios de oportunidades. Y si tú y yo hemos fallado, hoy le podemos decir, Señor, la verdad es que sí, muchas veces he menospreciado tu palabra. Y muchas veces ha habido ignorancia de cómo hacer las cosas. Porque la buena intención sin instrucción es fracaso seguro, es deshonra a Dios, hermano. Pero en esta hora podemos con humildad decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque muchas veces he menospreciado tu palabra. Si es triste deshonrarte por ignorancia, es mucho más triste menospreciar tu palabra, Señor.
Y muchas veces lo he hecho. Muchas veces, aún sabiendo que algo va a deshonrar tu nombre, lo hago por orgullo, por satisfacer mis deseos, porque tal vez creo ser más inteligente y creo que las cosas van a salir mejor a mi manera. A veces he usado la venganza cuando tú has dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Y hemos desconfiado de tu justicia, y hemos desconfiado de tu protección, y hemos desconfiado de tu guianza. ¿Cuántas veces a la manera de David lo hemos hecho? Yo esperaría, Señor, que le hubieras dicho a David: veo tu lascivia, veo tu adulterio, veo tu traición. Pero lo primero que vio Dios es que había menospreciado su palabra. Es que tuvo en poco la instrucción. Es que en algún momento se acordó lo que decía la palabra y decidió de todos modos hacer lo que él quería. Un día Moisés hizo esto y por eso no entró en la tierra. Porque a veces deshonramos tu nombre frente a la gente. Y no solamente nosotros nos afectamos, sino damos mal testimonio. Perdónanos, Señor. Hoy delante de ti queremos comprometernos a estudiar tu palabra, a amarla, a vivirla, a que tu palabra se haga carne en nosotros, a que nuestra máxima autoridad y nuestra ley sea tu palabra, porque la ley de Dios fue hecha para protegernos, no para privarnos, porque la ley de Dios fue hecha para hacernos sabios, para guardarnos de caídas, de tropiezos, para potencializar nuestra vida, nuestros dones, nuestras habilidades, para crecer como familias y caminar honrando tu nombre. Y nosotros hemos menospreciado esta palabra. Perdónanos, Señor. Hoy queremos caminar de tu mano, Señor, guiados por tu palabra, porque tenemos la profecía más segura, la cual hacemos bien en seguirla y en obedecerla. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén.